Íñigo Fernández de Mesa es presidente del Instituto de Estudios Económicos, vicepresidente de la COE. Íñigo, muy buenas tardes. Gracias de nuevo por acompañarnos en Negocios Televisión. Hola, buenas tardes a todos. Íñigo, recientemente hablábamos tú y yo de la pérdida de competitividad fiscal de España, de la aceleración en ese proceso de pérdida, y hoy miramos al impuesto de las grandes fortunas y al informe que se ha elaborado desde la COE argumentando los motivos por los que se trata de un impuesto ineficiente, que es como se califica en el informe. Pero antes de nada, para entender un poco cuál es la fotografía general, sí que me gustaría que nos pudieras explicar cuál es, en general, la situación de la tributación, de la recaudación tributaria, en España. Estamos viendo que supera los registros históricos, pero se quiere aumentar. ¿Cuál ha sido la evolución que ha experimentado en los últimos años y por dónde está pasando, sobre todo, este aumento de la presión? Bueno, en primer lugar, efectivamente, la Administración española está en récord históricos de recaudación. Se ha recaudado más de 50.000 millones respecto a lo que estábamos en el periodo pre-COVID y actualmente estamos en récord históricos de recaudación. Y donde ha habido una presión fiscal, un aumento de la presión fiscal muy significativa. Ha sido el único país de Europa donde se ha producido en mitad de esta crisis del COVID y post-COVID un aumento de la presión fiscal. De hecho, la presión fiscal española está en el 42% del PIB, que está por encima de la media de la Unión Europea. Pero si tenemos en cuenta, como decíamos en nuestro informe de hace unas semanas, lo que es el esfuerzo fiscal, es decir, tenemos en cuenta la renta en España, pues la presión fiscal es un 50% más elevada que la media de la Unión Europea. Y esta fiscalidad se ha visto fundamentalmente aumentada en lo que son las empresas. Ha habido aumentos de las cotizaciones sociales, aumento del impuesto de sociedades y también se ha producido un aumento de la imposición en frío sobre el IRPF como consecuencia de no amoldar los tipos del IRPF a la inflación. Por tanto, el primer mensaje es que la presión fiscal ha aumentado mucho en España. Y en segundo lugar, que la competitividad fiscal ha caído en España también de forma significativa, de acuerdo con el informe que encargamos a la Tax Foundation de Estados Unidos hace también unas semanas. Nos situamos en el puesto 34 de 38 países de la OCDE en materia de falta de competitividad fiscal, de país ineficiente en materia fiscal, y hemos retrocedido 9 puestos en los últimos años, ¿no? Y además en estos indicadores no teníamos en cuenta el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, que es un impuesto enormemente distorsionador y que recauda poco y que seguramente pues nos situará en escalones más para atrás para el próximo año. Importante tener todo esto en cuenta. Dentro de estas nuevas medidas fiscales que se han impulsado en España, tenemos la creación, como decimos, de ese impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que es el nombre completo. En el informe lo calificáis como innecesario, ineficiente, escaso de rigor técnico. ¿Cuáles son los principales motivos? Bueno, en primer lugar, lo que concluyen los 7 catedráticos de Derecho Tributario y Financiero es que es un impuesto que difícilmente encaja en nuestra Constitución, y por razones de forma y también por razones de fondo, ¿no? En cuanto a las razones de forma, en primer lugar, se ha redactado como una modificación, como una enmienda a una ley y una ley que no tenía nada que ver con la imposición y, por tanto, no se amolda a lo que exige, digamos, la introducción de un nuevo tributo como es este y difícilmente tiene encaje en nuestro esquema constitucional, ¿no? En segundo lugar, también con carácter de forma, digamos que este impuesto es básicamente una intromisión en las competencias de las comunidades autónomas y esto se tiene que hacer a través de una ley orgánica y no a través de una enmienda también a una ley, ¿no? Por tanto, estas dos razones de carácter de forma, que son muy importantes, hacen que sea difícilmente enmarcable en nuestro marco constitucional, ¿no? Y con carácter de fondo hay dos razones también que los catedráticos arguyen. En primer lugar, que es un impuesto que tiene carácter retroactivo y que además no garantiza la seguridad jurídica, y en segundo lugar, pues es un impuesto que se aprueba al 31 de diciembre, es decir, apenas da tiempo a que las personas en el año 2022 que ya tienen que tributar por este impuesto puedan hacer una planificación fiscal, y eso atenta claramente contra la seguridad jurídica, y en segundo lugar tiene un carácter confiscatorio, ¿no? Pero además de todo esto, y lo que concluye también el informe, es que este impuesto tiene un carácter enormemente distorsionador y, sin embargo, apenas va a tener recaudación. De hecho, lo que nosotros prevemos es que la recaudación disminuya
en el medio plazo, no que aumente, sino que disminuya. El IFO alemán, que es un instituto muy prestigioso alemán, concluyó que por cada euro de ingreso de este impuesto se pierden 5 euros de actividad. Y por eso, digamos que en Alemania no se introdujo ese impuesto. Pues bien, no hace falta que en España tengamos un impacto de 1 a 5, aunque sea un impacto de 1 a 3, es decir, que el impacto en la actividad sea el 60% como en Alemania, este impuesto generaría una pérdida de recaudación fiscal. Por tanto, creemos que es un impuesto, tiene más un carácter político que un carácter recaudatorio, y es un impuesto muy ineficiente que no genera recaudación, y lo que sí genera es grandes distorsiones, y que veremos pues, posiblemente en los próximos meses y en los próximos años una movilidad de los capitales hacia fuera de España, hacia países que son mucho más competitivos fiscalmente que nosotros, como es el caso de Italia o es el caso de Portugal. Entre otras cuestiones, también nos gustaría hacer una comparativa, ¿no? ¿Cuál es la situación de España respecto a otros países europeos? ¿Cuál es la situación de otros países? Porque también en el informe decís que la experiencia ha demostrado que este impuesto sobre las grandes fortunas a otros países europeos no ha dado realmente unos resultados positivos como se hubiera podido esperar. Entonces, ¿hay algún país europeo, vecino, en el que nos podamos fijar que haya sacado adelante, haya seguido adelante con este impuesto y que haya dado algún resultado positivo? ¿Cuentan con un impuesto similar en otras regiones? Es un impuesto inexistente en Europa. Es un impuesto que en países como Francia se han eliminado recientemente, y países como Alemania, por la razón que argumentaba anteriormente, donde tiene un impacto tan alto en la actividad que genera una pérdida de recaudación, no se han introducido, ¿no? Y el riesgo en España es que, pues bueno, sea un impuesto que efectivamente no solo no recaude, sino que tengas una pérdida de recaudación y tenga un impacto muy negativo desde el punto de vista de la inversión y de la creación de empleo, ¿no? Por tanto, es un impuesto anacrónico y además que limita la capacidad, digamos, de movimiento de las comunidades autónomas. Nosotros siempre hemos defendido que haya una cierta competencia fiscal entre comunidades autónomas, que las comunidades autónomas tengan la capacidad de elegir, digamos, el mix de impuestos que ellas quieren y que sus votantes prefieren, y que además que haya una competencia en cuanto a servicios públicos y en cuanto a eficiencia del gasto, y dar más servicios por menos coste, ¿no? Y bueno, digamos que aquí se produce una armonización, digamos, al alza en materia impositiva, y además se produce esta armonización por unos mecanismos que es una enmienda a una ley, que no son los mecanismos legales que se tienen que aplicar para estos fines. ¿Cuáles serían, Íñigo, aunque más o menos hemos comentado así de pasada, pero cuáles serían las consecuencias directas más negativas de este impuesto en España? Pues bueno, una deslocalización en primer lugar de las inversiones, es decir, la mayor parte, una gran parte, digamos, del patrimonio o de la riqueza de las 25.000 personas aproximadamente que en teoría este impuesto iría enfocado, están en títulos mobiliarios que son fáciles de deslocalizar. Pero es que además se va a generar una falta de competitividad respecto a no solo a Portugal y a Italia, sino con respecto a Alemania. Es decir, la fiscalidad de este impuesto, pues bueno, incluso puede superar el 60% si se une patrimonio y renta. No sé qué empresa multinacional europea va a querer localizarse en España si sus directivos van a tener que pagar un 60% cuando en Alemania pagan un 45%. Es decir, van a pagar prácticamente 15 puntos más de IRPF en España que en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, esto es una clara desventaja competitiva, y no digamos ya de otros países, como puede ser el caso de Portugal o puede ser el caso de Italia. Es decir, va a ser una clara desventaja competitiva para nuestro país. Y aparte, como comentábamos también ayer en una presentación, es decir, resulta contradictorio que la ley de startups, que nos parece una buena ley, que vaya precisamente en la dirección contraria de aliviar fiscalmente a aquellos emprendedores en el ámbito tecnológico que instalen una startup, y por otro lado se instaura un impuesto a las grandes fortunas, entre comillas, donde que habrá que definir que es una gran fortuna también, entre comillas, que supone una fiscalidad pues prácticamente confiscatoria, ¿no?
Como dices, entre los riesgos está esa deslocalización del ahorro, de los contribuyentes hacia otros países. Habláis también de este impuesto como un impuesto confiscatorio que no atiende a la capacidad económica real y además también habláis de que supone un fraude de ley. Es una de las advertencias que lanzáis desde la COE. ¿A qué se debe? Bueno, como comentaba anteriormente, es decir, es un impuesto, por ejemplo, en el ámbito autonómico. Es un impuesto que no tiene una finalidad recaudatoria. De hecho, en aquellas comunidades autónomas que ya tienen el impuesto, pues bueno, se compensa lo que ingrese la Administración Central con el impuesto que tiene la comunidad autónoma ya en vivo y, por tanto, no supone un aumento en la recaudación para el Estado. Tiene un carácter claramente armonizador. Y bueno, lógicamente el Estado pues puede llevar a cabo un tributo y limitar las competencias de las comunidades autónomas en materia tributaria, pero para eso no se puede usar como procedimiento una enmienda a una ley, que además no tiene nada que ver con esto, pues hay que hacer una ley orgánica posiblemente, habrá que utilizar los mecanismos de coordinación autonómica oportunos y bueno, esto lleva un tiempo, lleva una audiencia pública, lleva un debate parlamentario y bueno, que posiblemente al Gobierno no le interesa, pero son los procedimientos que nuestra Constitución prevé y por tanto hay que implementarlos, ¿no? Tanto en esto como en el resto de cuestiones, ¿no? Pues Íñigo Fernández de Mesa, como siempre, muchísimas gracias. Nos quedamos con esos mensajes. Muchas gracias a todos. Nosotros aprovechamos para hacer un